Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Matrimonios victoriosos. Hoy vamos a aprender cómo lograr matrimonios victoriosos, cómo obtener familias triunfantes y felices. Dice la Biblia, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. Eso quiere decir que si no es Dios quien está edificando nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra familia, en vano lo hacemos nosotros. Nos invita aquí la Sagrada Escritura a edificar conforme a Dios, conforme a la Biblia, conforme a Jesús, pero generalmente no lo hacemos. Nos casamos y empezamos a edificar por nuestra cuenta. Porque entonces pensamos, yo pienso, ¿qué? Yo digo, ¿qué? Yo planeo. Y empezamos a edificar nuestro matrimonio a nuestra manera, con nuestras razones, y finalmente fracasamos. A mí me pasó. Contraje matrimonio cuando tenía 21 años. Mi esposa tenía 17. Dos jóvenes entusiastas, enamorados. Los dos queríamos una familia bonita, un matrimonio estable, feliz. Y empezamos a trabajar. Y nos empezó a ir muy bien. A los 2 años ya habíamos adquirido nuestra propia casa. A los 7, 8 años teníamos nuestro propio negocio e instalaciones de nuestra propiedad. Yo me había vinculado con una organización política y había logrado escalar en varias posiciones en la administración de la ciudad de Bogotá y en otras entidades del gobierno nacional. Fui alcalde de la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá, subdirector financiero de los ferrocarriles nacionales, jefe de control interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, secretario general del partido y otras posiciones que me hicieron conocer mucho en la ciudad de Bogotá. Los periódicos hablaban con frecuencia de los logros y de los planes que nosotros teníamos. Muchas veces salieron mis fotografías en los mejores diarios de la ciudad capital, pero con el paso de los años, por el tiempo en que nuestros hijos mayores estaban preparándose para ir a la universidad, que nos pasó como a Nabucodonosor. Nabucodonosor, como ustedes saben, fue un rey muy importante. Se edificó ciudades, en especial se edificó Babilonia. Y en una oportunidad él salió y vio esa ciudad bonita, esos jardines en Babilonia. Y dijo, esta es la ciudad que yo he construido con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y en ese mismo momento le fue quitada la razón. Y dice la Biblia que fue arrojado de entre los hombres y comía hierba como buey. Le crecieron las uñas como a las aves y le salieron plumas como de águila. Pero dice Nabucodonosor, él mismo lo dice, que a los 7 años él miró a los cielos. Y cuando él miró a los cielos, le fue devuelta la razón. Él dice, miré a los cielos y mi razón me fue devuelta. Y alabé al Dios de la gloria, al Dios que quita reyes y pone reyes. Y dice él que sus oficiales fueron a él y su reino fue restaurado y que su gloria postrera fue mejor que la primera. Algo parecido sucedió conmigo. Tanto poder, tanta admiración, mi familia, la familia de mi esposa, nuestros coterráneos, nosotros éramos los invitados especiales a sus reuniones, éramos los padrinos de matrimonio, los padrinos de sus hijos, tanto honor y tanto orgullo. Pero una noche oscura, como a las 7 de la noche, mi esposa me dijo que se iría. Y no me dijo que se iría en el futuro, sino que se iba en ese momento. Y se fue. En principio creí que era por un día, un fin de semana, una semana, un mes. Pero empezaron a pasar los meses, empezaron a pasar los años. Y yo había perdido
mi esposa, había perdido mis hijos, mi hogar, había perdido mi nombre, había perdido el orgullo que tenía. Yo no quería encontrarme con nadie. Me daba vergüenza y al mismo tiempo me daba ira que me preguntaran cómo estaban mis hijos o cómo estaba mi esposa. Pero gloria a Dios, con el paso del tiempo, el Señor me ministró cómo tener la victoria. Y Dios nos dio la victoria. Le dio la victoria a mi esposa y me dio la victoria a mí. Y nos restauró como una hermosa pareja. Y hoy en día quiero decirles que la gloria postrera es mejor que la primera. Son mejores ahora los tiempos de amores que los tiempos de novios. Son mejores ahora, más dulces, más agradables, más hermosos los tiempos que pasamos ahora que los tiempos de los primeros años de nuestro matrimonio. Por eso estoy aquí para decirles con autoridad, junto con mi esposa, junto con mis hijos que conocen mi testimonio, junto con mi familia que conoce mi testimonio, junto con la familia de mi esposa, estamos aquí para decirles con autoridad cómo tener un matrimonio victorioso. Primero que todo, veamos qué hacen las personas cuando se acaba el enamoramiento, porque el enamoramiento se acaba. El amor no se acaba porque la Biblia dice que el amor no deja de ser, pero el enamoramiento se acaba. Y todos en algún momento, para casarnos, hemos necesitado de estar enamorados. ¿Y qué hacen las personas cuando se acaba el enamoramiento? Hemos clasificado junto con mi esposa en 3 grupos. El primer grupo lo que hace es que opta por irse tras una nueva aventura. Se acabó el enamoramiento, al año, 2 años, 3 años, entonces dice, ella no era, o él no era, y se va tras una nueva aventura, y piensa, este sí es. Y empieza unos nuevos amores. Muchas veces se casan, pero al cabo del tiempo vuelve a acabarse el enamoramiento. Y entonces dice, me equivoqué otra vez. Ese no era, ella no era. Y van tras una nueva aventura. Y empiezan a ir de aventura tras aventura, dañando, hiriendo corazones y haciéndose herir su propio corazón, y se ven envueltos en una espiral en caída, para finalmente sentirse fracasados, ignorados, solitarios. Pero hay un segundo grupo de matrimonios que deciden quedarse y empiezan a vivir una vida de discusiones, de frustraciones y deseando cambiarse el uno al otro. Y como no lo logran, se frustran. Y así van pasando los años, impactando sus hijos, viviendo matrimonios tormentosos. Pero hay un tercer grupo al que pertenecemos nosotros, el de los matrimonios victoriosos. Y somos aquellos quienes meditamos en el libro de la ley, en lo que dice la Biblia. Guardamos y hacemos conforme a todo lo que en él está escrito, entendiendo, como dice el Salmo 127, versículo 1, que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Cuando nosotros decidimos dejar de trabajar por nuestra cuenta, por nuestros argumentos, con nuestros razonamientos, cuando dejamos de construir conforme a los pensamientos de la carne y empezamos a construir conforme a los pensamientos del Espíritu, conforme a los pensamientos de Dios, conforme a los pensamientos que están en la Sagrada Escritura, entonces nos convertimos en matrimonios victoriosos. Y esto se llama morir al yo. Necesitamos morir al yo. Necesitamos morir al yo digo que. Necesitamos morir al yo pienso que. Al yo opino que. Necesitamos morir al yo determino que. Necesitamos morir a ese yo que piensa que todo lo podemos hacer por nuestra fuerza, o por nuestra inteligencia, o por nuestro dinero. Necesitamos entender que no es con ejércitos y no es con fuerza, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Cuando morimos al yo digo que y damos lugar al Jesús dice que, Dios dice que, entonces en nuestra vida se acabarán esas expresiones del yo digo que, el yo pienso que, y vamos a empezar a tener unas expresiones como el Señor dice, Jesucristo dice, la Biblia dice, el Espíritu Santo habla por boca de Pablo diciendo, y empezamos a vivir esa vida victoriosa en el Espíritu, esa vida victoriosa en Cristo Jesús, esa vida victoriosa que Dios quiere para ti desde el principio. Bien dice la palabra de Dios en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él tiene mejores cosas para nosotros. Él tiene mejores cosas para ti. Él tenía mejores cosas para Abraham que las que Abraham quería. Él quería mayores cosas para Sara que las que Sara quería. Él quería mucho más para Isaac y más para Jacob de lo que ellos querían. Abraham todo lo que quería era tener descendencia, pero Dios le dio un pueblo
más grande, más numeroso que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Dios tiene planes más grandes contigo y más grandes con nosotros, con nuestra esposa y con nuestros hijos, que los que nosotros tenemos. Porque dice la palabra de Dios que apenas conocemos los bordes de su camino. Y dice también cuán suave murmullo es el que hemos oído de él. Ahí está el secreto para tener un matrimonio victorioso. Podríamos terminar aquí, porque ya les he dicho cómo tener un matrimonio victorioso. Morir al yo y dejar que sea Dios el que construye tu casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si no es Él, si no es con sus métodos, tarde o temprano la casa se va a averiar. Tu entorno, tu familia va a sucumbir, porque la Biblia es clara en eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero no vamos a terminar todavía, porque estoy seguro que muchos estarán diciendo: demasiado tarde, pastor, mi matrimonio ya no tiene arreglo. Demasiado tarde, pastor, ella me dijo que no me ama, o él me dijo que ya no me ama. Demasiado tarde, pastor, ella ya no me inspira nada, o él ya no me inspira nada. Demasiado tarde, pastor, me dijo que me aborrecía. Pero yo te digo ahora en el nombre de Jesús que no le creas al diablo. No te desanimes, no hay nada imposible para Dios. Cuando mi esposa me abandonó, en principio yo traté de ayudarle a Dios para que ella volviera, pero todo fracasó. Y con el paso del tiempo empecé a asediarla, a controlarla, a amenazarla, y las cosas empeoraron terriblemente. Habíamos llegado al punto de no retorno, pero ahora nos habíamos ido aún más abajo. Mi esposa no quería saber nada de mí. Ella no quería saber nada de la Biblia. A ella le daba vuelta el estómago cuando le hablaban de mí, cuando le hablaban de cristianos, porque yo me había convertido al Evangelio de Jesucristo. Era un caso imposible, era un caso perdido. No obstante, por eso digo ahora con autoridad, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios nos restauró. Y como les comenté hace unos minutos, nos restauró a niveles impredecibles. Hermoso. Hoy en día nos disfrutamos. Es más hermoso ahora que cuando éramos novios. Es más hermoso ahora que los primeros años de nuestro matrimonio. Sea cual sea tu caso, no te desanimes. No hay nada imposible para Dios. Nada más te invito ahora a hacer como hizo Nabucodonosor. Mirar al cielo. Dice la Biblia: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira al cielo, mira a Jehová, mira al Señor. Dice otra parte de la Biblia, que miremos las manos de Dios, así como el siervo mira las manos de su Señor. Mira al Señor. No hay nada imposible para Él. Lo primero que yo hice fue clamar a Jehová. Dice la Biblia en Jeremías 33, 3 al 11. Comienza diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que tenemos que hacer es clamar a Jehová. Clama a mí y yo te responderé. Cuando clamamos a Él, Él nos responde. Y Él nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Y estas cosas grandes y ocultas que el Señor me enseñó, que yo antes no conocía, ahora te las comparto de gracia, porque la recibí de gracia. Y la palabra de Dios dice: dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Y cómo no clamar a Dios si Él fue el que hizo el cielo y la tierra? Y no solamente el que hizo el cielo y la tierra, sino el que sustenta todas las cosas. El que nos ama con amor eterno, nos escucha y nos invita a acercarnos confiadamente a su trono. Dios no solamente es el Dios del pasado, del que nos comentaron que hizo grandes proezas, ni solamente es el Dios del futuro, del que nos hablan de las calles de oro, ríos de cristal. Dios es un Dios del presente. Dios es un Dios de este momento. Dice la palabra de Dios que Él sustenta todas las cosas. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas. Dios está en este momento haciendo crecer la hierba. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Dice la Biblia que Él es el que hace crecer todos los días la hierba para las bestias. Él es el que hace crecer la sementera para el servicio del hombre. Él es el que envía la lluvia
Eres el que transforma el anhídrido carbónico en oxígeno para que podamos respirar y vivir. Él lo hace permanentemente. Él está sustentando todas las cosas. Dice la palabra de Dios también que nos podemos acercar a Él confiadamente. En Hebreos 4 dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al Dios de la gracia, al Dios poderoso, al Dios que creó todas las cosas y las sustenta, al Dios que nos escucha permanentemente, al Dios que te ve, al Dios que tiene control de todas las cosas, pero que no interviene en todas las cosas, porque Él nos ha dado libre albedrío y no interviene a no ser que le pidas que intervenga. Pídele a Dios que intervenga, que en tu libre albedrío eliges que Él intervenga en tu favor. Dios es un Dios que contesta, y Dios es un Dios que contesta aún por encima de las leyes naturales. Dios es el Dios de las leyes. Él hizo las leyes naturales, Él hizo las leyes espirituales. Dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él gobierna todas las cosas. Él contesta aún por encima de lo que nosotros creemos que es imposible. Las leyes naturales son creadas por Él. Por ejemplo, la lluvia. Dice la Biblia que en el principio no llovía, sino que había un vapor que humedecía la tierra. Pero un buen día a Dios le pareció bien crear la lluvia. Creó la lluvia y la dejó. Y hoy nos agrada la lluvia. Gloria a Dios. Otro buen día, el Señor creó otra ley natural. Una ley natural que duró por 40 años. Le plació enviar maná a los hebreos cuando iban por el desierto. Y si hoy en día aún cayera el maná en las madrugadas, seguro que habría una explicación científica para eso. Pero un día le plació quitarla y la quitó. Oh, gloria a Dios, que contesta aún por encima de las leyes naturales. A uno de los profetas que estaba con Eliseo se le cayó un hacha en el agua. Eliseo solamente hizo una oración y el hacha de hierro flotó como si fuera madera. Elías multiplicó el aceite de la viuda. También hay un caso de multiplicación de aceite por parte de Eliseo. El Señor Jesús caminó sobre el agua. El Señor Jesús ordenó al viento y el viento le obedeció. Ordenó al mar y el mar obedeció. Resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios quiere enseñarte cosas grandes que tú aún no conoces. Dios quiere mostrarte su gloria. Él le mostró su gloria a Moisés. Moisés le pidió dejarle ver su gloria y Dios le permitió que viera su gloria. Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere restaurar tu pareja. Dios quiere que el vino postrero sea mejor que el primero, como las bodas de Caná. Ahora bien, para el hombre natural, las instrucciones de la Biblia pueden parecer locura, pero cuando nos dejamos llevar por el Señor, cuando nos volvemos como barro en manos del alfarero, sus decretos, sus ordenanzas son dulces como la miel. Obedecer a Dios se vuelve deleituoso. Tengo que participarles ahora algunas de las cosas que nos enseñó el Señor. De lo primero que me enseñó fue a perdonar. Morir al yo no me dejo. Y no fue fácil. Yo estaba muy herido con mi esposa. Yo estaba buscando cómo quitarle la vida o cómo lograr que otra persona se la quitara. No era fácil que yo la perdonara. Pero el Señor empezó a enseñarme a perdonar con personas. Había unas personas que me habían vuelto mal por bien. Y el Señor me enseñó con ellas. Me mostró por la Sagrada Escritura que si yo no perdono, Dios no me perdonaba. Así dice la Biblia. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Porque dice la Biblia, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Era necesario que yo aprendiera a perdonar. Y un buen día pude perdonar a esas personas. Oh, me sentí maravillosamente bien. Sentía que caminaba como por el aire, pero no sabía que era que el Señor me estaba preparando para que también perdonara a mi esposa. Y la perdoné. Y me enseñé a perdonar. Me sentía victorioso cuando perdonaba. Después estaba buscando motivos para perdonar, porque cada que perdonaba me era deleitoso obedecer al Señor. Otra de las cosas que me enseñó el Señor fue a callar, enmudecer, entregando toda la carga a Jesús. Morir a las discusiones, morir a la lengua, morir a yo no me dejo y entregar
nuestra carga a Jesús, descansar en Él. Las discusiones con mi esposa eran interminables. Discutíamos varias veces al día, nos heríamos, pero en una oportunidad el Espíritu Santo me reveló algo del libro de Job. Yo estaba leyendo el libro de Job y encontré que estaba escrito: ojalá callaras por completo, porque eso fuera sabiduría. Y yo entendí que el Espíritu Santo me estaba hablando. Y le dije: Señor, ¿me estás hablando? ¿Que más sabio me fuera a callar? Y estuve haciéndome esa pregunta toda la semana. Y cuando llegué el domingo al servicio en la iglesia, quien estaba ministrando, aún me acuerdo, la pastora Carmen Montalvo, estaba enseñando sobre el momento cuando Jesús fue presentado en el Sanedrín. Y lo calumniaban y decían cosas de él, pero él no contestaba nada. Él estaba callado. Y el sumo sacerdote le dijo: ¿y no contestas nada a todo eso que dicen de ti? Y dice la Biblia: mas él permanecía callado. Y entendí en aquel momento que realmente el Espíritu Santo me estaba redarguyendo sobre callar. Entendí que más sabio me fuera a callar. Y se acabaron las discusiones en la casa. Se acabaron las discusiones, porque si uno no discute, el otro no discute solo. Puede que lo haga por un rato, pero se va a cansar. Si no hay quien le conteste, se va a cansar. Nunca más discusiones en mi casa. Yo te invito a acabar con las discusiones en la casa, porque la Biblia dice que más sabio nos fuera callar. Que a Jesús lo acusaban, aún lo acusaban de cosas que no había hecho, lo calumniaban. Y él callaba, no contestaba nada. Él sabía que nuestro Padre Dios no lo iba a dejar avergonzados. No te defiendas. Tenemos quien nos defienda. Tenemos un Dios poderoso y santo que nos defiende. No te defiendes, no contestes. Bien dice la Biblia: ojalá callaras por completo, porque esto os fuera sabiduría. Otra de las cosas que nos enseñó el Señor fue a inhabilitar el espíritu de control. Morir al yo soy el que mando aquí. Por muchos años yo fui como un jefe militar en la casa. En la casa se hacía lo que yo determinaba, lo que yo decía. Y lo usaba para controlar a mi esposa, para ejercer control sobre ella. Yo no quería que me volviera a suceder lo que me había sucedido cuando era niño. Y también la celaba, pero encontré en la Sagrada Escritura, en Salmo 127:1, la parte B, que dice: si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se fueron los celos, se fue el espíritu de control. Entendí que si no era Dios el que cuidaba, el que protegía a mi esposa, en vano la protegía yo. Y es una realidad, hermanitas, es una realidad, hermanitos. Si no es Dios el que protege nuestra pareja, en vano lo hacemos nosotros. Porque de alguna manera va a haber algún escape. La palabra tiene cumplimiento. Cuando yo entendí esta palabra, cuando el Espíritu Santo me abrió conocimiento sobre este pasaje bíblico, entonces me arrepentí de haber estado por tantos años siendo yo el que trataba de proteger a mi esposa, el que trataba de guardar mi hogar. Y le dije: Señor, te entrego el control, te entrego los celos. Sé tú de ahora en adelante, Señor, el que controlas, el que cuidas, el que protege a mi esposa. Y me venían esos ataques de celos que había tenido, porque yo fui uno de esos insensatos que se disfrazaba para seguir a la esposa, que alquilaba vehículos para seguirla, que miraba su cartera, que miraba sus listas de teléfono, que escuchaba a escondidas sus llamadas telefónicas. Pero ahora entendía, por la palabra de Dios, que en vano hacía yo todas esas cosas, porque si no es el Señor el que la guarda, en vano vela la guardia, en vano velaba yo. Y entonces entregué al Señor y descansé en Él. Y cuando me venían los ataques de celos por ir a averiguar, mirar, entonces yo decía al Señor: Señor, sé tú el que averigua, sé tú el que va. Yo me rindo a ti. No voy a ser más el que guarde la ciudad, el que guarde a mi esposa. Te entrego el control. Y descansaba en el Señor. Y nunca más, gloria a Dios, nunca más espíritu de control, nunca más espíritu de celos. Otra de las cosas que el Señor nos enseñó fue observar en silencio lo que Dios hace. Morir al yo dije qué. Con frecuencia nosotros decimos: yo dije qué, yo le advertí, yo lo dije. Cambiar esas expresiones por observar en silencio lo que Dios hace. La palabra de Dios dice: estad quietos. Conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Nos corresponde estar quietos,
confiar en Él. Cuando yo veía que sucedían cambios en mi esposa, que habían situaciones favorables, podría decir, es que yo estuve orando por eso, es que yo le pedí a Dios, es que Dios me está contestando. Pero no, yo aprendí a observar en silencio lo que Dios hace. Yo observaba y veía en silencio lo que Dios hacía. Oh, cuántas veces me he complacido en ello. Y me acordaba de la Sagrada Escritura en Lucas 10:18 que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Muchas veces yo veía a Satanás postrado, tirado al piso, vencido, derrotado. Pero observaba en silencio, sin decir una palabra. Observar en silencio lo que Dios hace. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Otra de las cosas que tuve que aprender y que te invito a aprenderlo, porque estoy dándote de gracia lo que recibí de gracia, es amar a Dios si hace lo que le estás pidiendo o no lo hace. Morir completamente al yo. Tenemos que estar dispuestos a amar a Dios por encima de todas las cosas, porque en ocasiones amamos más a la esposa o al esposo. Yo en una época amaba más a mi esposa que a Dios, y Dios avergonzó eso. O amamos más a los hijos o a una actividad, pero la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un buen día descubrí que yo estaba amando a Dios para que Él me solucionara el problema. Y lo descubrí porque me desanimaba y estaba quejándome. Y estaba diciendo, oh Dios, yo no voy a continuar, aunque a las 2-3 horas estaba continuando. Pero descubrí que yo estaba como presionando a Dios, que yo estaba como siguiendo a Dios para lograr que mi esposa volviera conmigo. Tuve que arrepentirme, tuve que un buen día llegar a la conclusión de decirle, oh Dios, perdóname porque he tratado de seguirte, he tratado de ir a los servicios, a los cultos, he tratado de andar en tu palabra, para que tú hagas lo que te estoy pidiendo. Pero hoy, de ahora en adelante, Señor, de ahora en adelante, dije ese día, te voy a amar, hagas o no hagas lo que te estoy pidiendo. Te voy a servir, hagas o no hagas lo que te estoy pidiendo. Oh Señor, hoy te digo, como dice la Biblia, en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Tenemos que llegar a ese punto. Tienes que llegar a ese punto en algún momento en que le dices al Señor, en que sientes en tu corazón que vas a amar a Dios, que le vas a servir, que jamás le vas a dejar, que jamás vas a tener otros dioses sino a Él. Así Dios haga lo que le estás pidiendo o no lo haga. Ese día es victorioso para ti. Ese día hay una gran victoria para ti. Bienvenido a ese momento, bienvenido, te vas a acordar de mí en ese momento. Gloria a Dios. Otra de las cosas que el Señor nos enseñó fue a no recordar las cosas pasadas. Morir al yo no me olvido. Tenemos que morir al yo no me olvido. Uno de los grandes conflictos de las parejas es que viven recordando los sucesos del pasado. Mi esposa y yo no éramos ajenos a esta equivocación, pero un día aprendimos lo que la Sagrada Escritura dice. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Un secreto sorprendente para tener un matrimonio victorioso. No acordarse de las cosas pasadas. El problema de ayer fue de ayer. No hay que acordarlo el día de hoy. Las diferencias de esta mañana fueron de esta mañana, ya son del pasado. Aún lo que sucedió hace una hora ya es del pasado. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Dios hace cosa nueva cada día. Después de ese aprendizaje, cada que nos encontramos con mi esposa, para mí era un nuevo día. Aún hay más, pero ya estamos terminando. Devolviendo bien por mal. Morir al quien me la hace, me la paga. Una de las cosas que el Señor me ministró y con la cual tuve grandes victorias y finalmente logramos un matrimonio victorioso junto con mi esposa fue a devolver bien por mal. Qué difícil que es al principio, pero lo hacemos por obediencia a Dios. Porque la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal. No podemos devolver mal por mal. Y dice la palabra de Dios también que si devolvemos mal por mal, el mal triunfa. Pero si devolvemos bien por mal, el bien triunfa.
sobre el mal. Necesitas aprender a devolver bien por mal. Para mí fue de gran victoria. Yo veía a Satanás caer al piso, como dándole un izquierdazo al hígado. Los ángeles del Señor lo tiraban al piso cada vez que yo devolvía bien por mal. Y me acostumbré a hacerlo una y otra vez, y me fue de gran victoria. Eso agradó al Señor. Y finalmente, aunque tengo más argumentos, más cosas para compartirles que me enseñó el Señor, pero como está avanzada la hora, voy a compartirles la última, y es sobre la victoria definitiva. La victoria definitiva llegó a mi casa, llegó a mi hogar, cuando empecé a bendecir y bendecir a mi esposa. Fue un proceso largo, de varios años. Como ustedes se acordarán, al principio yo no quería ni perdonarla. Yo estaba muy herido, pero vino un proceso. Aprendí a perdonar, aprendí a callar, aprendí a observar en silencio lo que Dios hacía. Aprendí a devolver bien por mal. Dejé de orar por ella para que se muriera, porque hubo una época en que tontamente me dio por orar para que ella se muriera, hasta que llegué a una nueva época. Otra equivocación. Empecé a presentarme ante Dios como la víctima y a mi esposa como la victimaria. Y entonces ella me gritaba o decía palabras de desprecio o todas esas cosas con las que se ofenden las parejas. Y yo me iba a mi lugar de oración a decirle al Señor: Señor, otra vez tu siervo es vituperado. Otra vez tu siervo es ultrajado, Señor. Otra vez tu siervo es irrespetado. Pero esa actitud quejambrosa no le agradó al Señor. Y yo la tuve por bastante tiempo, pienso que más de un año. Pero un buen día, el Espíritu Santo me dio una nueva revelación y yo la acepté. Ese día entendí que debía bendecir a mi esposa, así no se mereciera que la bendijera. Que debía amarla, así no se mereciera que la amara. Entonces empecé a bendecirla. Y aunque ella hacía cosas que me herían, yo empecé a bendecirla. Cambié mi actitud quejambrosa por una actitud agradecida y bendiciente. Iba a mi lugar secreto. Y mi lugar secreto muchas veces fue uno de los baños de mi casa, porque yo no podía dejar ver que mi esposa me viera orando. Iba a orar y en mi intimidad con el Señor le decía: Señor, perdona a mi esposa. Gracias por darme esposa. No vengo aquí para quejarme, Señor. Vengo para declararte que yo la perdono y para pedirte que tú también la perdones. Y también vengo para pedirte, Señor, que la bendiga. Yo la bendigo, Señor, y tu palabra dice que tú bendices cuando nosotros nos bendigamos. Te ruego que la bendigas. Yo la bendigo en la ciudad, la bendigo en el campo. La bendigo en su entrar, la bendigo en su salir. La bendigo en su lugar de trabajo. La bendigo cuando está comiendo o cuando no lo está haciendo. La bendigo cuando está de pie o cuando está sentada, cuando está durmiendo o cuando está despierta. La bendigo cuando está andando o cuando está parada. La bendigo en el lugar en que se encuentre, Señor. Bendigo sus amistades. Bendigo su vida, Señor. Bendigo su salud, Padre. Sánala completamente. Bendícela, Señor. Bendícela desde los pies hasta la cabeza. Y si me enteraba que había alguna afección en ella de tipo medicinal, entonces oraba para que el Señor la sanara. Esa fue mi oración de ahí en adelante. Bendecirla y bendecirla. Así me insultara, así me irrespetara, así usara palabras hirientes conmigo, así solamente me hiciera miradas de desprecio. Yo estaba orando por ella, bendiciéndola y bendiciéndola. Y esta fue la forma en que Dios me dio la victoria definitiva, bendiciéndola y bendiciéndola. Los demonios que la perturbaban, los espíritus que la perturbaban, tuvieron que abandonarla completamente. Su mente fue completamente libre. Su vida fue total bendición. Todo cambió. El comportamiento de ella hacia mí fue totalmente diferente. Todas las cosas cambiaron en casa. Todo empezó a ser una bendición. Ese día se empezó a escribir una nueva historia. Una historia de victoria. Ese día aprendí del Señor cómo lograr un matrimonio victorioso. Bendice a tu cónyuge. Bendícela. Bendícelo. Se merezca o no se merezca la bendición. Ámala. Ámalo. Se merezcan o no se merezcan la bendición. Es la manera como el Señor me dio un matrimonio victorioso. El deseo de Dios para los matrimonios es que seamos victoriosos, que seamos prósperos, que nos vaya bien, que tengamos salud, que prosperemos en lo espiritual y en lo físico. La palabra de Dios dice, 3 Juan 2, dice así:
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere hacerlo contigo, pero solo será cuando tú empieces a ser maleable para Dios. Como dije hace un par de minutos, como barro maleable, suave, en manos del alfarero. Cuando tú empieces a hacer lo que Dios dice que debemos hacer, ahí está el secreto. Cuando morimos al yo puedo, con mi fuerza o con mi inteligencia o con mi dinero, con mi astucia. Cuando morimos a ese yo, al yo digo qué, al yo pienso qué, al yo determino qué. Cuando morimos al es que yo soy así, es que a mí me criaron así. Cuando morimos a todos esos argumentos del hombre natural y damos lugar a los argumentos de Dios, entonces Dios produce los cambios que necesitamos. Para terminar, quiero comentar, si quieres tener un matrimonio victorioso, tienes que hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Si quieres que Dios haga lo que tú le estás pidiendo a Él, entonces tú tienes que hacer lo que Él te está pidiendo. Y mire lo que Él nos está pidiendo. Miremoslo como conclusión de esta conferencia. Terminamos con esto. Si Dios dice que debes perdonar, entonces perdona. Si Dios dice que debes devolver bien por mal a tu cónyuge, entonces devuelves bien por mal. Si Dios dice que debes amar a tu cónyuge, así tu cónyuge no merezca tu amor, tú lo haces. Si Dios dice que debes orar por tu cónyuge, así no lo merezca, entonces debes hacerlo. Si Dios dice que debes bendecir a tu cónyuge, así no se merezca que tú lo bendigas, entonces lo haces. Si Dios te dice que confíes en Él, que Él hará, entonces tú confía en Dios, espera en Él, porque seguramente Él va a obrar como jamás llegaste a imaginarlo. Si Dios dice, observa en silencio lo que yo haré, entonces permanece quieto y observa en silencio lo que Él hace. Hay más en la Sagrada Escritura. Y quiero decirte que cuando tú dispones tu corazón para obedecer a Dios y empiezas a ver la gloria de Dios, hacer todo esto que Él nos pide, como perdonar, como devolver bien por mal, como bendecir, se vuelve deleitoso. Obedecer a Dios se vuelve deleitoso. Bien dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Yo te invito a deleitarte en Jehová obedeciéndole. Voy a terminar refiriéndoles algo que me sucedió una vez en Miami, hace muchos años, y fue con respecto a la lotería. Esos balotos, esos superpremios que hay en oportunidades. Y yo nunca compro lotería. Difícilmente compro lotería. Pero había un superpremio. La prensa estaba anunciando, la televisión estaba anunciando que había no sé cuántos millones, que nunca había llegado a ese nivel la cantidad de millones. Entonces me dio por comprar lotería. El día antes de que jugara, yo tenía mis boletos de lotería en el vehículo. Iba conduciendo mi automóvil y me iba acordando de todo lo que Dios había hecho conmigo, de todos los tragos amargos que tuvo que pasar y de cómo Dios me había enaltecido y había restaurado mi casa. Y ahora podía disfrutar a mi esposa y podía disfrutar a mis hijos. Me acordé que yo tenía el billete de lotería ahí, en el vehículo. Y entonces pensé, pero yo ¿para qué quiero lotería? ¿Para qué quiero millones y millones de dólares? Yo ya me gané la lotería. Dios me dio a ganar la mejor lotería. Y cogí los billetes de la lotería y empecé a arrugarlos con mi mano. Y dije, Dios, tú ya me diste a ganar la lotería. ¿Yo para qué quiero este tipo de lotería? Y tiré el billete por la ventana de mi automóvil. ¿Para qué queremos lotería? Cuando Dios restaura nuestro matrimonio. Cuando podemos vivir en paz. Cuando podemos vivir victoriosos. Cuando podemos disfrutar nuestro cónyuge, disfrutar nuestros hijos, disfrutar nuestros nietos, disfrutar de cerca la gloria de Dios, bendecirle, alabarle, glorificarle, deleitarnos en la presencia de Jehová. Yo te invito a permanecer, a ser constante. Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes bendiciones para ti. Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu casa. Dios quiere mejorarlo. Algunos de ustedes tienen matrimonios bonitos. Gloria a Dios por eso. Pero Dios quiere optimizar esas relaciones. Dios quiere llevarte a otro nivel. Te invito a seguir construyendo conforme a Dios y no conforme al hombre natural. Y no solamente es para la vida del pasado, es para cada día, cada situación. ¿Cómo resuelves cada situación con tus hijos? ¿Cómo resuelves cada situación con tus nietos? Edifica conforme a Dios y no conforme al hombre natural, no conforme a la razón del hombre natural. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas.
Fundamentos de impacto para un matrimonio victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso. Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.